Entonces, sin más preámbulo, y ya que ya hicimos la presentación, no hay mucho más que decir, todo lo va a decir él. Con ustedes, el doctor Richard Stallman. Parece ser antes de la hora. Estamos muy emocionados, por eso es. Pero otros pueden llegar. Tengo que esperarlos. Ok, esperemos entonces. Es obligatorio, ¿no? Sí. No quiero comenzar ahora antes de que lleguen. Si alguien llega a las 19 y descubre que ya había comenzado, no sería buen trato. Entonces, mientras tanto, pueden comprar mercancías de la FSF. También pueden tomar pegatinas. Las pegatinas están para usarse. Mientras tanto, puedo instarles a luchar por el derecho al aborto. La prohibición del aborto es una injusticia hacia las mujeres. Hay que legalizar el aborto y no solo por alguna excusa específica, sino cuando quiera la mujer. Si juzga que debería no tener otro hijo, basta como justificación del aborto. Dar a luz es bastante peligroso, primero, y segundo, suele llevar, si la familia no tiene dinero o tiene otras dificultades, suele llevar a mucha dolencia. Entonces, es el deber evitar esos problemas. Pienso que el Estado debería distribuir la contracepción moderna y totalmente eficaz, porque es bastante caro. Muchos pobres no podrían comprarla, pero sería muy beneficiosa. No he recibido dirección. Pedí a alguien la dirección de una página de la lucha contra el trance pacífico, pero hablaré más de eso más tarde. No es bastante grande, quizás no puedan leer. ¿Pueden leer el texto? ¿Quién no puede leer el texto? Todos pueden.
¿Qué puede explicar que un político esté dispuesto a firmar un acuerdo para traicionar la democracia? Debe de estar en un trance o quizás está dispuesto a alzar las empresas por encima de los ciudadanos. He leído que en Chile hay una lucha fuerte contra la TPP. Es muy importante ofrecer tu participación a esta lucha, porque si adoptan, si firman ese tratado antidemocrático, sería mucho más difícil retirar tu país después. Sigo esperando que más gente venga. En Osorno me mostraron un estadio para jugar partidas. Dije, ¿partidas de qué? ¿De estadística? Pero en una visita anterior al Chile, quería visitar el desierto. Me encantan los desiertos. Me encantan los paisajes con pocas plantas. Entonces alguien me sugirió ir a Copiapó, pero dije, prefiero Copiamás. No fui a Antofagasta, entonces no me gastó. No entré en Chuquicamata, entonces no me mató. Por fin paré en Atacama, donde por tanto viento hasta los colchones vuelan. Entonces, ata la cama. En el museo había varias exhibiciones, una al asunto de la industria del nitrato, que ni trato de comprender, otra acerca de la pulpería, que ya no se practica por la competencia de los flamencos, ya no hay pulpos. Todos pueden sentarse, hay muchas sillas. Hay sillas para todos. Tengo un chiste más acerca del Chile. El expresidente Piñera nació en Yanquihue. Por lo tanto, quería hacer todo de Yankee Way. Estamos súper bien, está llegando todavía gente. Sí. Son las 7. Entonces, en 2 minutos, la hora para comenzar.
Ustedes habrán visto, primero las peticiones para ustedes. Número 1, si sacas fotos de mí, no las pongas en Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, todos de la misma empresa, porque la empresa es un motor de espionaje a los usuarios, usa reconocimiento de caras para identificar a la gente en las fotos. Entonces, poner la foto de alguien en esa empresa es ayudar al espionaje a esa persona. Es maltrato de tu amigo o de mí, no me lo hagas, por favor. Segundo, no sacas fotos de mí con móviles. Es por espionaje también. He visto que unos móviles, y no sé bajo qué condiciones, transmiten automáticamente fotos a servidores de empresas. Por ejemplo, uno lo hizo a Google. Hizo una búsqueda sin pedirse. Mi amigo sacó la foto y fue transmitido inmediatamente a Google. No quiero que se haga a mí. Con cámaras únicamente. Número 3, si grabas esta conferencia y quieres distribuir copias, por favor, o transmitir de cualquier manera la conferencia, por favor, únicamente en los formatos favorables al software libre. ¿Se puede apagar? Está generando calor. Si esta luz se puede apagar. Bueno, se hizo mágicamente. O es un sistema inteligente de espiarnos con un servidor empresarial, o quizás un humano lo hizo. ¿Fue un humano? Oh, gracias. Sí, entonces, solo en formatos favorables al software libre, es decir, los formatos OGG o WebM, no en MP nada, porque estos formatos son patentados en varios países, sobre todo no en Flash. Flash requiere un programa privativo para reproducirse. Y es malo llevar a gente a ejecutar programas privativos. Tampoco en Windows Media Player, ni Real Player, ni QuickTime. QuickTime tiene el mal especial de asociarse con iTunes. iTunes es malísimo porque bajar cualquier cosa desde iTunes requiere ejecutar el software privativo de Apple, que solo funciona sobre los sistemas operativos privativos de Apple. Entonces es malo distribuir cualquier cosa por iTunes, no se debe. También asegura que el uso normal del sitio de distribución funcione sin ejecutar ningún programa privativo en la máquina del cliente. Ni siquiera código privativo en JavaScript, como en YouTube. YouTube distribuye el formato WebM, que es un buen formato, pero para mirar la video hace falta ejecutar el software privativo transmitido por YouTube. Sí, hay un script para evitarlo, pero eso no es el uso normal del sitio. La mayoría de los usuarios no pensarían usar YouTube DL, usarán el sitio de la manera normal ejecutando software privativo.
Y por favor pon la licencia Creative Commons no derivados porque es una presentación de un punto de vista. Entonces, habrán visto muchas iniciativas dedicadas a cerrar la brecha digital, a extender la inclusión digital a todo el mundo. ¿Es un buen objetivo? No necesariamente. Depende de si la sociedad digital es justa o injusta. Si es justa, la inclusión de más gente es buena. Si es injusta, el objetivo correcto sería la extracción digital de las víctimas de la injusticia. Es mejor no usar la tecnología digital que someterte a su injusticia si es injusta. Pero, ¿qué son las amenazas a nuestra libertad y nuestros derechos en la sociedad digital? Voy a tratar muchas injusticias, muchas amenazas a nuestra libertad. La primera es el software no libre, es decir, el software privativo, porque un programa no libre priva de su libertad a quienes lo usen. Entonces, la palabra privativo. Primero, en inglés digo free software, pero free significa libre, no gratis. No se trata de los precios. Si pagas o no pagas una copia es un detalle práctico secundario que no me interesa mucho. Lo que me interesa es si tu copia, cuando tengas una copia, respeta tu libertad y tu comunidad o no. Si las respeta, es un programa ético, por lo menos por su manera de distribuirse. Si no las respeta, entonces es un programa injusto, su existencia es una injusticia y para tu libertad es imprescindible rechazar el uso del programa. Entonces, este programa es una injusticia. Pero, ¿qué es un programa? ¿Qué es una computadora? Una computadora es una máquina conceptualmente muy sencilla. Solo sabe conseguir otra instrucción y ejecutarla y repetir. Próxima instrucción, ejecutarla, repetir, próxima instrucción, etc. Obtiene las instrucciones desde un programa. Entonces, la computadora es una máquina universal. Puede hacer cualquier computación según qué dice el programa. Entonces, con el programa apropiado, la computadora puede hacer cualquier cosa. No todas, hay excepciones, hay límites. Pero, ¿quién da las instrucciones a tu computadora? Puedes creer que seas tú, mientras de verdad es otro. Puedes creer que tu computadora te obedezca, mientras de verdad obedece primero a otro y solo secundariamente a ti. Así, no tienes libertad en el uso de ese programa. ¿Qué es la libertad? Significa tener el control de tu propia vida. Entonces, de las actividades que haces en tu vida. Entonces, si usas algún instrumento como un programa, por ejemplo, para hacer la actividad, es tener el control del instrumento que usas. Entonces, un programa respeta la libertad si los usuarios tienen el control del programa. En este caso lo llamamos software libre. Pero hay dos posibilidades para cualquier programa. O los usuarios tienen el control del programa o el programa tiene el control de los usuarios. Siempre es uno u otro, porque no hay otra posibilidad. Aquí hay 5 sillas.
Hay muchas sillas por allá. Para que los usuarios tengan control del programa, necesitan las 4 libertades esenciales. La libertad 0 es de ejecutar el programa como quieras. La libertad 1 es de cambiar el programa para que haga tu actividad informática como quieras. Pero para tener de verdad la libertad de cambiar el programa, necesitas el código fuente. Aquí ves el código fuente de un programa y su correspondiente archivo ejecutable. 2 formas del mismo programa. El código fuente parece a la álgebra, como la matemática. Si has aprendido el lenguaje de programación, puedes comprender lo que significa, puedes comprender hacer cambios, pero la forma ejecutable es casi imposible de comprender. Hasta para un programador muy capaz, comprender estos unos y ceros es casi imposible. Es un gran trabajo que se llama la ingeniería inversa. Entonces, si los usuarios solo tienen acceso al código ejecutable, no tienen la libertad de cambiar el programa. Quizás teóricamente sí, pero en la práctica no. Entonces, una condición de un programa libre es tener acceso al código fuente. Con estas 2 libertades, los usuarios tienen el control por separado del programa, es decir, que cada uno es libre de cambiar su copia, mientras otros, independientemente, lo usan tal cual o cambian sus copias separadamente. Pero este control por separado no basta para los usuarios que no saben programar. Ellos no han aprendido a programar, no conocen este lenguaje de programación. Entonces, para que ellos también tengan el control del programa, hace falta el control colectivo. Es decir, que los usuarios sean libres de colaborar entre ellos en grupos. Por ejemplo, aquí ves a 3 usuarios que están colaborando en cambiar el programa. Parece que 2 de los 3 saben programar porque están directamente cambiándolo y el tercero a la izquierda no sabe programar, pero deciden juntos qué cambios hacer. Entonces, el no programador participa en el control de qué hace el programa. El grupo no tiene que comprender todo el mundo. Abajo hay otros 2 usuarios que no participan en ese grupo. Usan el programa separadamente, pero son libres de colaborar entre sí o con los otros 3 si todos quieren colaborar. La libertad de participar en un grupo es el control colectivo. Y hay 2 libertades esenciales más. Libertad 2, de hacer copias exactas del programa, es decir, como lo habías recibido, para regalarlas o venderlas a los demás, cuando quieras. Y la libertad 3 es de hacer copias de tus versiones cambiadas para regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Con estas 2 libertades, los usuarios de cualquier grupo pueden colaborar porque pueden intercambiar sus versiones cambiadas para llegar conjuntamente a una versión deseada a su gusto. También pueden ofrecer esta versión a los demás, incluso al gran público.
La libertad 2 incluye algo más básica, una libertad más básica que se aplica a todas las obras, es decir, la libertad de compartir copias. Compartir copias significa la redistribución no comercial de copias exactas. Entonces, es una parte de la libertad 2 que debería aplicarse a cualquier obra publicada sin excepciones. Pero es otro asunto para más tarde en la conferencia. Entonces, si el programa lleva estas 4 libertades, todavía hay sillas por allá, hay bastantes para todos. Y hay 2 por allá. Al otro lado no veo, pero todos pueden sentarse. Si el programa lleva todas las 4 libertades adecuadamente, entonces es software libre porque los usuarios tienen cabalmente el control del programa. Pero si una de estas libertades falta o es insuficiente, entonces el programa tiene el control de los usuarios y su desarrollador tiene el control del programa. Entonces, este programa, que no es libre sino privativo de libertad, es un instrumento del poder injusto de su desarrollador a los usuarios. Es un complot para someter a gente y no debería existir. Un programa privativo es una injusticia que no debería existir. La meta del movimiento por el software libre es acabar con el software privativo, que todos los usuarios sean libres en su informática. Pero cuando el desarrollador ejerce este poder sobre gente, ¿qué hace con su poder? Lo ejerce para ganar más poder aún sobre los pobres usuarios. Por ejemplo, espían a los usuarios. Es muy común, es normal. Recientemente, Windows 10 lleva una licencia que dice que el usuario permite que Microsoft espía a muchos datos personales desde cualquier máquina. Debería ser ilegal tal espionaje al usuario, pero no es. Pero antes Apple hizo esa funcionalidad de espionaje en los iThings, los monstruos móviles de Apple. Tienen transmisoras que envían señales para ser recibidas próximamente para seguir los movimientos del usuario. Algunos almacenes habían puesto sensores para detectar los movimientos de los usuarios. Hubo un escándalo y esos almacenes retiraron sus sensores, o por lo menos lo dijeron. Lo más seguro es no tener iThing. Es un producto injusto. Otro espionaje, el engaño de Amazon, en inglés, the Amazon swindle. Engaño significa swindle en inglés. Es un lector de libros digitales que también espía. Dice de vez en cuando a Amazon el título del libro que se lee y el número de la página que se lee. Un producto orwelliano. No usaría nunca un tal producto y ustedes tampoco deben usarlo. Hay también la funcionalidad de restringir al usuario, la funcionalidad de no funcionar y deliberadamente. No se trata de omisiones. Por supuesto, ningún desarrollador puede implementar todas las funcionalidades que un usuario pueda desear. Si es software libre, el usuario es libre de añadir
las funcionalidades que faltan. Si es privativo, el usuario no es libre, no puede añadir nada, entonces ya es injusto. Pero es otra cosa. Ahora hablo de las funcionalidades deliberadas para bloquear al usuario de hacer lo que evidentemente querrá hacer, como por ejemplo acceder a los datos o copiar los datos. Estas funcionalidades se llaman y cuestan años de trabajo para desarrollar, para asegurar que el usuario realmente no pueda hacer lo que quiere hacer. Y se llaman los billetes digitales o la gestión digital de restricciones, en inglés DRM, Digital Restrictions Management. Es un tipo de funcionalidad malévola. Aquí presento el famoso horrible disco Blu-ray que ataca al usuario si intenta copiarlo. Su sistema de grilletes digitales es tan complicado que nadie ha desarrollado un programa libre capaz de evitar las restricciones, de romper los grilletes. Entonces hay que considerar cualquier disco Blu-ray como el enemigo de tu libertad. Hay que rechazarlos. No hablo de boicot, porque boicot significa un castigo al fabricante, pero esto es anterior de cualquier boicot. Si un producto dañaría tu libertad, hay que evitarlo, hay que rechazarlo, no como castigo al fabricante, sino como autodefensa. Y los grilletes digitales se encuentran en muchos productos, también en los sistemas operativos privativos como Windows o Mac OS o el sistema de los iThings, también creo en Android. También hay puertas traseras, oportunidades diseñadas de antemano para atacar al usuario. Una puerta trasera acepta comandos desde otro, comandándolo para hacer algo, sin pedir permiso al usuario. Y suele ser algo que el usuario no desearía si supiera. Por ejemplo, el engaño de Amazon tiene una puerta trasera para borrar libros a distancia. Lo supimos por observación en 2009, cuando Amazon hizo un acto orwelliano, borró miles de ejemplos de un libro en miles de engaños. Alguien vino a mi conferencia y dijo que lo había visto desaparecer en media lectura. ¿Y cuál fue el libro? Fue 1984 de George Orwell. Es increíble. En ficción se criticaría, no es creíble, pero es el hecho. Otros tipos hay también censura. Apple fue el pionero en la censura de las aplicaciones, porque diseñó el sistema operativo de los iThings, los monstruos, entonces los iThings, para censurar la instalación de aplicaciones. El usuario ya no podía elegir libremente las aplicaciones que instalar, solo podía instalar las aplicaciones aprobadas por Apple desde la tienda de aplicaciones de Apple. Es la censura comercial que Apple practica según sus intereses comerciales, entonces debería ser un delito. Todas estas funcionalidades malévolas deberían ser delitos. Los
dueños y empleados de las empresas deberían ser encarcelados por hacer tales cosas, pero no lo son. Cuando los usuarios de los iThings descubrieron y emplearon trucos para evitar la censura, lo llamaban jailbreak, que significa escaparte de la cárcel. Entonces reconocieron que estas computadoras son cárceles para su usuario. Otro tipo de censura. Cuando Sony vendía la PlayStation 3, tenía dos modos de uso. Uno de jugar juegos con la red de juegos de Sony. Otro de ejecutar otro sistema operativo como mi sistema GNU. Pero alguien descubrió cómo romper los grilletes digitales usando el software libre dentro de GNU. Entonces Sony decidió retirar ese modo de uso de los productos ya vendidos. ¿Cómo se hace? Publicó una desactualización, en inglés digo downgrade, para retirar esa funcionalidad. Cada usuario tenía que elegir entre instalar la desactualización y perder la funcionalidad de ejecutar GNU con Linux o rechazar la desactualización y perder la funcionalidad de la red de juegos porque Sony había cambiado el protocolo y la firmware anterior ya no funcionaría. Sony podía hacerlo porque ejercía poder sobre los usuarios a través del firmware privativo. Es el programa privativo que otorga el poder al desarrollador sobre los usuarios. Es siempre la base de la injusticia. Estoy presentando sus formas de maltratar a los usuarios con su poder injusto. Otra forma de sabotaje es con una puerta trasera universal. He explicado que una puerta trasera es un canal para enviar comandos para hacer algo al usuario. Una puerta trasera universal significa que con esa puerta trasera puede imponer cambios de software. Desde Windows XP hay una puerta trasera universal en Windows con la cual Microsoft tiene el poder de imponer cambios de software. Cualquier cambio Microsoft puede imponer, pero fue escondida esta puerta trasera. Con Windows 10, Microsoft ya admite que tiene la puerta trasera universal. Ya no es trasera, pero es todavía una puerta de control universal. Esto demuestra que los estándares éticos siguen bajando. Cada vez que acostumbran a los usuarios a algún tipo de maltrato, avanzan un paso más allá en su maltrato. Hay puertas traseras universales en otros productos, en el engaño de Amazon y en casi todos los teléfonos móviles en el procesador de radio para comunicarse con la red de telefonía. Y han empleado la puerta trasera para convertir los teléfonos en dispositivos de escucha, que escuchan todo el tiempo y transmiten toda la conversación a quien sea. Y si piensas recuperar tu privacidad apagando el teléfono, qué broma, finge apagarse mientras sigue funcionando, escuchando y transmitiendo. La única manera de
evitarlo es sacarle todas las pilas. No solo una pila. Algunos modelos tienen más pilas, otras pilas pequeñas que no se sacan. Hay que averiguar en qué modelo hay solo pilas que se sacan. También un teléfono móvil dice dónde estás. Entonces es un dispositivo de seguimiento y espionaje. Es el sueño de Stalin. Si Stalin pudiera darle a cada habitante de la Unión Soviética un dispositivo para seguirlo y escucharlo, lo habría hecho, pero no tenía la tecnología actual para hacerlo. Cuando lo reconocí, decidí no llevar teléfono móvil. Hay cosas tan horribles que es nuestro deber no aceptarlas, como el teléfono móvil. También Android tiene algo parecido a una puerta trasera universal. Android tiene componentes libres y componentes privativos. A través de los años, Google ha reemplazado varios componentes libres por otros nuevos privativos. Pero un componente privativo es Google Play. Es el componente para acceso a los servicios de Google, incluso su tienda de aplicaciones. Y tiene una puerta trasera para imponer la instalación o desinstalación de cualquier aplicación cuando Google quiera. Pero el poder de imponer la instalación de una aplicación es casi equivalente a una puerta trasera universal. Otro tipo de sabotaje se publicó hace 2 años que Microsoft enseñaba los errores de seguridad en Windows a la NSA antes de corregirlos. Es decir, traicionaba a sus clientes. ¿Piensas que el Estado chileno debe usar Windows? Evidentemente no, pero una cosa interesante es, en unos casos sabemos de funcionalidades malévolas en unos programas privativos, pero no hay manera sistemática de descubrirlas. Cualquier programa privativo puede tener las mismas funcionalidades malévolas parecidas, sin que nosotros lo supiéramos. Entonces, cualquier programa privativo puede ser sabotaje al usuario. Entonces, pero con tantos ejemplos ya ves que si usas software privativo, eres la víctima. Casi todos los usuarios del software privativo usan uno de los ejemplos que acabo de citar. Casi todos son víctimas del malware privativo. Pero es verdad que hay otra cosa. ¿Por qué lo hacen? No son sádicos. No por el placer de maltratar a gente, sino por el dinero. Han descubierto maneras de ganar más dinero maltratando a sus usuarios. Y no teniendo conciencia, lo hacen. Están muy contentos de maltratar a gente. No tienen, o casi no tienen, estándares éticos. Hace 30 años, cuando lancé el movimiento por el software libre, sí, los desarrolladores del privativo solían tener conciencias, tenían estándares éticos. Fue muy inusual descubrir una funcionalidad malévola y provocaba un escándalo, pero ya no, ya es normal.
y tienen sus excusas locas para presentar sus maltratos como servicios al cliente. Es para tu beneficio que te espiamos, que te restringimos, que te podemos sabotear, cualquier cosa, que te imponemos la censura. Pero hay miles de programas privativos. En algunos casos sabemos de funcionalidades malévolas, en otros no. Entonces, ¿qué significa el no saber de funcionalidades malévolas? No significa que no haya funcionalidades malévolas, solo que no tenemos pruebas de ninguna funcionalidad malévola en ese programa. Entonces, hay dos posibilidades: o sabemos que ese programa es de malware, o no sabemos si es de malware. Y no podemos averiguar. Entonces, no puede haber motivo racional para confiarte de un programa privativo. Es imposible. Solo por la confianza de un imbécil puedes usar un programa privativo. De hecho, el software privativo hace la informática para imbéciles. Para tener una base racional de confianza en un programa, tiene que ser software libre. Porque el software libre es la defensa contra lo malévolo. Con el software libre, los usuarios del programa tienen el control del programa, tienen la posibilidad de investigar si los está maltratando, y si lo es, tienen la libertad de crear y publicar una versión corregida, y también de mostrar a todo el mundo la diferencia, de forma que la culpa sea completamente clara. Es la única defensa conocida contra el malware. Y ya no tienen vergüenza de hacerlo. Tienen congresos para presentar a la existencia sus nuevas maneras de someter a gente con orgullo. Entonces, tienes que escaparte al mundo libre que hemos construido con el sistema operativo GNU, con el kernel Linux. Lancé el desarrollo de GNU en 1984. Quería hacer posible el uso de computadoras en libertad. Pero eso exigiría un sistema operativo libre que no existía. No había ninguno. Entonces decidí desarrollar uno. Un sistema compatible con Unix llamado GNU. GNU es un acrónimo recursivo que significa GNU no es Unix. En inglés, GNU is not Unix. En inglés se pronuncia GNU, pero en castellano es aceptable pronunciarlo como GNU, como si comenzara por ñ. En 92 teníamos casi listo el sistema GNU, pero faltaba un componente esencial, el kernel. En 92 el señor Torvalds libertó su kernel Linux. En 91 había comenzado, pero fue privativo. En 92 lo libertó poniendo una licencia libre. Entonces, Linux llenó el último hueco en el sistema GNU, haciendo la combinación GNU con Linux que usamos hoy en día. Básicamente, GNU con Linux es un sistema libre, pero cualquier desarrollador de una versión de GNU con Linux, se llaman distribuciones o distros, puede añadir cualquier cosa.
y suelen añadir programas privativos, quizás aplicaciones o drivers. Entonces producen variantes de GNU con Linux que no son totalmente libres, es decir, versiones no éticas del sistema. Un sistema operativo es una gran colección de programas. Para que la colección respete la libertad del usuario, todos los componentes tienen que hacerlo. Si hay un componente privativo, entonces la colección como tal es también privativo. Pero el problema es que entre las más de 1000 distribuciones GNU con Linux, la gran mayoría son privativas. Muy pocas distribuciones son totalmente libres. Tenemos la lista en gnu.org/distros. Es muy importante solo promover las distros libres. Las distros privativas tienen mucha influencia en la comunidad y emplean su influencia desanimando la atención a la libertad. Por ejemplo, Ubuntu es una distro no libre, es bastante mala, no se debe promover Ubuntu. Es mucho mejor que Windows, es verdad, o que MacOS, porque en Ubuntu el software privativo es una minoría, pero es privativo. Entonces, con Ubuntu no llegas a la libertad. El problema es que los de Ubuntu desaniman el valorizar la libertad. Promueven valorizar únicamente la comodidad porque según ese valor ellos ganan. Para los usuarios que valoran la libertad, Ubuntu no gana. Entonces, todo lo que dice Ubuntu fomenta valorizar únicamente la comodidad y no la libertad. Es decir, que actúa prácticamente en contra del movimiento software libre. Estos dos para más tarde. Entonces, queremos ser libres, pero ¿cuáles son los obstáculos que cruzar? Primero, las empresas que someten a los usuarios ganan mucho dinero y gastan su dinero para impedir el escapatorio de los usuarios. Compran inercia social para impedir la migración al software libre. Compran el uso en las escuelas de su software para hacer adictos a los chicos. Entonces, cuando se presentan para vender o reclutar, tenemos que manifestarnos en contra. Otro obstáculo es muy común, sobre todo en inglés, nunca hablar de la libertad en este campo. Lancé el movimiento software libre en 83, cuando dije que desarrollaría el sistema GNU. Y con las ideas de libertad, aunque no tan claramente expresadas, pero había otros en la comunidad que no valoraban la libertad. En 98 inventaron otro término, open source o código abierto, para desasociarse de ideas de libertad. Totalmente. Querían hacer olvidar nuestras ideas libertarias. Y casi han logrado, porque con su nuevo término podían inventar otro discurso que solo se basaba en valores prácticos de comodidad, sin mencionar nunca las ideas éticas. Entonces decimos, si
desarrollas y distribuyes un programa, es tu deber moral de respetar la libertad de los usuarios de cambiarlo y redistribuirlo. Pero ellos no lo dicen. Eso sería demasiado radical para ellos. No querrían desacomodar a los ejecutivos. Entonces, solo dicen, si desarrollas y distribuyes un programa, puede ser de tu interés práctico permitir que los usuarios lo cambien y lo redistribuyan, porque así mejorarían la calidad del código. Para nosotros los valores son libertad y comunidad, para ellos la calidad del código. Evidentemente tienen derecho a presentar su punto de vista, pero fueron la mayoría y tenían el apoyo de casi todas las empresas. Entonces los políticos y los periodistas seguían a las empresas y llegó al punto de que en los medios importantes casi nunca se menciona software libre, solo código abierto. Muchos, la mayoría de mis admiradores creen que sea apoyador del código abierto. Cada semana los desconocidos me envían mensajes de agradecimiento de mi contribución al código abierto. Tengo que decirles que nunca apoyé el código abierto, que es el eslogan de los que rechazan mis ideas, y pedirles que no me asocien con ese término. Y tengo que hacerlo sin ofenderlos, que es complicado. Pero peor aún, he visto artículos que me llamaban el padre del código abierto. Entonces envié cartas a los editores diciendo, si soy el padre del código abierto, fue concebido con inseminación artificial, usando semen robado, sin mi consentimiento. Luego explico las ideas del movimiento software libre, las ideas que habían faltado en el artículo mismo, para que los lectores del periódico sepan de nuestro movimiento. Y comienzo con un chiste porque me gustan los chistes. Soy bromatólogo. Otro obstáculo. Entonces, puedes ayudarnos mucho solo diciendo software libre y nunca código abierto. Cuando estás en una conversación con otros que dicen código abierto, si dices siempre software libre, libertad, etc., estás ayudándonos en un nivel muy fundamental. Pero otro obstáculo es cuando guardan secreto el modo de empleo de un producto. Por ejemplo, un periférico o un coprocesador, y es muy común este problema. Si no sabemos usar el producto, ¿cómo escribir software libre para hacerlo? No es posible. Entonces, hace falta la ingeniería inversa para estudiar el producto o el software privativo para gestionarlo o la comunicación entre los dos, y de cualquier manera distribuir a otros un documento del modo de empleo del producto. Luego otro puede escribir un programa libre, sabemos hacerlo, pero la ingeniería es difícil, es una capacidad inusual. Todas las universidades deberían enseñar la ingeniería inversa, no solo porque es necesario para el progreso de la libertad, sino
también porque es una carrera profesional lucrativa. ¿Cómo no enseñarla? Todas las escuelas, todas las actividades educativas deben enseñar únicamente el uso del software libre. Y tienen que explicar por qué lo hacen, presentando las ideas de libertad que he presentado hoy. Enseñar un programa privativo en la escuela, y cuando digo escuela incluye el jardín de niños a la universidad, es como enseñarles a fumar tabaco. Es hacerlos adictos. No se debe nunca. Hay que expulsar el software privativo de las escuelas. ¿Y por qué ofrecen unas empresas del privativo copias gratuitas o baratas de su software no libre a los chicos o a las escuelas? Es como las empresas del tabaco que solían ofrecer cigarrillos gratuitos a los niños para hacerlos adictos. Las escuelas no deben participar en este maltrato. Tienen que enseñar y llevar a usar a los chicos únicamente el software libre. Hay también la educación moral en la ciudadanía. Cada clase debe tener la regla. Los alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Tienes que compartir copias con todos en la clase, incluso su código fuente, por si acaso alguien quiera aprender cómo funciona este programa. Porque esta clase es un lugar para compartir los conocimientos. Entonces, no se permite traer un programa privativo a la clase, excepto para la ingeniería inversa. La escuela tiene que seguir su propia regla, tiene que traer únicamente software libre a la clase y compartir copias del código fuente con todos, excepto los ejercicios de la ingeniería inversa. Pero hay también el asunto de la educación. Cualquier programa incorpora conocimientos. Si es libre, ofrece sus conocimientos a todos, incluso a los alumnos. Pero si es privativo, guarda secretos sus conocimientos, los niega a los estudiantes. Es el enemigo del espíritu de la educación, por lo tanto no debe ser tolerado en una escuela, excepto para investigar su función, es decir, la ingeniería inversa. ¿Cómo se aprende a programar los programas grandes? Con leer mucho código y escribir mucho código. Solo el software libre ofrece la oportunidad de leer el código de los programas grandes que realmente se usan. Luego hay que escribir código para programas grandes, pero como principiante no sabes escribir grandes cambios, tienes que comenzar por los pequeños cambios. Solo el software libre ofrece la oportunidad de escribir pequeños cambios en los programas grandes que realmente se usan y luego cambios más grandes, etc., hasta saber escribir programas grandes. Cada escuela puede ofrecer la oportunidad de hacerse maestro del arte de la programación si es una escuela de software libre. Los derechos humanos dependen los unos de los otros. Si perdemos un derecho humano, resulta más difícil defender los otros. Visto que usamos tanto la informática en la vida, la libertad del software ha vuelto uno de los derechos humanos esenciales, sin el cual resulta difícil defender otros derechos humanos. Entonces hay que migrar la sociedad
al software libre. Una cosa, en esta universidad es difícil para que los estudiantes participen en proyectos de desarrollo de software libre porque bloquea SSH. Sin SSH no es posible instalar cambios en el repositorio de un proyecto libre. Si esta universidad quiere que sus estudiantes aprendan a desarrollar software bien, tiene que facilitar su participación, de animar su participación en proyectos de desarrollo. Primera etapa tiene que activar la conexión SSH a sitios fuera de la universidad. A veces la libertad requiere un sacrificio. Afortunadamente, en nuestro campo no se trata de sacrificar la vida como en otras luchas por la libertad, pero entonces suelen ser pequeños sacrificios, pero a veces hay que aceptar que la libertad requiere este sacrificio. Si la única manera de hacer algo es con software privativo, por tu propia libertad tienes que rechazar que no hacerlo. Pero a veces es más importante aún. Por ejemplo, si alguien te pide hablar con Skype, si usas Skype, Skype es un programa privativo que solo funciona con otro usuario del mismo programa privativo. Entonces todos dicen, solo uso Skype porque otros me piden usar Skype. Pero si es usuario de Skype, tú haces parte de su motivo de no dejar de usar Skype. Entonces, las víctimas de Skype son víctimas culpables. Comienzas como víctima, pero te vuelves también culpable de presionar a otros que usen Skype. Entonces es un deber importante rechazar esos programas. ¿Cómo puedes ayudar el movimiento? Si sabes programar, escribe programas libres. Pero si no sabes programar, hay otras cosas. Puedes organizar grupos activistas para presionar por la migración de la sociedad. También la migración de la escuela. Véase gnu.org/edu-schools.html. Y del Estado, véase gnu.org/philosophy/governmentfreesoftware.html. El Estado hace su informática por el pueblo. Entonces tiene el deber de mantener su control completo de la informática que hace. Es decir, no debe nunca usar un programa privativo. Si usas un programa privativo, principalmente eres víctima del poder injusto del dueño. Pero si el Estado usa un programa privativo, es incumplimiento de su responsabilidad ante el pueblo. Y si lo usa para funciones críticas del Estado, como en el ejército, o la policía, o los bomberos, o el transporte, o el suministro eléctrico de aguas, perjudica la seguridad nacional, abre el camino, abre la puerta trasera para atacar el país. También puedes ayudar a otros usuarios. Puedes participar en un grupo de usuarios New con Linux. Un error común es llamar el sistema como Linux. Es un error porque atribuye nuestro trabajo a otro
que comenzó más tarde e hizo menos. Entonces no es correcto, pero peor aún, daña nuestra capacidad de defender la libertad. Porque el señor Torvalds, de hecho, es del lado de código abierto, no apoya la libertad, no lucha por la libertad. Entonces, los que le atribuyen nuestro trabajo tienden a seguir su filosofía y no la nuestra. No ven qué hemos hecho para ellos, porque minimizan nuestro trabajo quizás inconscientemente, y no solo a sí mismo, sino a los demás también. Entonces, cuando se trata de nuestro sistema, que es mayormente GNU, pero también con Linux, por favor, llámalo siempre GNU con Linux, no Linux solo. Y cada pingüino necesita su GNU. Otra ayuda es decir software libre y no código abierto. Muchas gracias. Es el asunto del software libre. El software privativo, el software no libre, es una de las amenazas fundamentales a nuestra libertad en la informática, pero hay otras. Por ejemplo, la vigilancia, el seguimiento y espionaje a los usuarios amenaza la libertad. Y la tecnología digital ha facilitado por mucho el espionaje, el seguimiento total. Y no solo en el Internet. Hay sistemas fuera del Internet que siguen o espían a los usuarios. Por ejemplo, los teléfonos. Cuando toman nota de la ubicación del usuario, siguen a los usuarios. No hace falta que use Internet. Pero hay otros sistemas de seguimiento. Frecuentemente es una empresa que espía a los usuarios. A veces es el Estado, pero realmente no importa cuál, porque la información acumulada por la empresa la ofrece al Estado. Entonces, todo se combina en el Estado para reprimir a los disidentes o detectar a los, ¿cómo se dice? Whistleblowers en español. ¿Qué? Fuerte. Soplones. Soplones se llaman. Soplones o sapos. Sapos parece despectivo. Son héroes de la democracia. La democracia significa que el pueblo tiene el control del Estado, pero el Estado tiende a actuar secretamente, y si no sabemos qué hace, ¿cómo podemos tener el control? Entonces, para tener el control necesitamos a los soplones para decirnos qué está haciendo el Estado. Pero al Estado no le gusta que tengamos realmente control. Entonces suele perseguir a los soplones, llamándolos criminales o traidores o espías, para encarcelarlos. Si el Estado tiene el poder de detectar a los soplones, a identificarlos, no tienen defensa, entonces habrá muy pocos soplones. Si se requiere la sabiduría de un Snowden para ser soplón y no ser encarcelado, tendremos a pocos soplones. Entonces,
El nivel actual de seguimiento a la gente es incompatible con la democracia. Es muy triste, pero nos imponen mucho más seguimiento y espionaje que la Unión Soviética. Y perjudica la democracia. Tenemos que luchar por disminuir el espionaje general al pueblo. Hay que disminuir el nivel general de seguimiento y espionaje hasta no poder identificar a los soplones. Si el Estado sabe siempre quién se comunica a quién, ya es demasiado. Hay que asegurar la existencia de medidas de comunicación no seguidas, no vigiladas, excepto en casos de orden específica del tribunal. Si el tribunal especifica a alguien por causa específica, como blanco de seguimiento o de vigilancia, es aceptable porque así no pueden hacerlo a todos. Pero la costumbre es diseñar los sistemas para registrar todo, para tomar nota de todo. Hay que legislar exigiendo el diseño de los sistemas digitales para no identificar a sus usuarios. Hay que cambiar por pago digital anónimo. Estamos desarrollando un sistema para pagos digitales anónimos, un sistema que se llama GNU Taler, véase taler.net. Pero este sistema es especial porque fue diseñado para no permitir la evasión de impuestos, porque la tienda no puede disfrazar los pagos que ha recibido. Es anónimo en el sentido de que nadie puede determinar quién pagó, quién hizo esa compra, no se puede determinar. Pero el total que cada uno ha pagado y el total que cada tienda ha recibido se conocerán. Cuando recibes el pago anónimo digital con Taler, no puedes gastarlo de nuevo a otra tienda, solo puedes devolverlo al banco para convertirlo en dinero. Y en mi artículo gnu.org/philosophy/surveillance vs democracy.html encontrarás muchas sugerencias para que los sistemas digitales no hagan daño a nuestra privacidad. No basta decir que un servicio no puede guardar datos personales sin autorización del usuario, porque los sistemas suelen decir, para usar este servicio tienes que aceptar darnos estos datos personales, y muchos lo aceptan como cobardes. Yo no. Yo me digo, es opresivo, no lo uso. Pero muchos no. Muchos lo aceptan como ovejas. Entonces, no basta para recuperar la privacidad. Hacen falta medidas más fuertes. El servicio no puede pedir estos datos y punto. Otra amenaza es la censura. Siempre más los estados imponen la censura a la red.
Hace 15 años pensábamos que sería demasiado difícil censurar el Internet. Pensábamos haber ganado una gran victoria sobre la censura, pero ya vemos que los estados sí pueden imponer censura si están dispuestos a fomentar mucho miedo para ganar el apoyo público a la censura. Suelen usar dos excusas. Una excusa es el terrorismo, otra es pornografía. De hecho, la censura no es muy eficaz contra eso y es sí mismo opresiva, es incompatible con los derechos humanos y siempre hace falta más censura. De hecho, frecuentemente imponen censura solo como medida de la guerra contra compartir, que es un motivo injusto en sí. No puede justificar ninguna medida porque es un objetivo malo. Estoy de acuerdo por lo general con evitar el terrorismo, la pornografía no. No se debe, a veces no me gusta, pero la libertad de expresión es respetar el derecho de decir las cosas que no nos gustan. Es muy fácil respetar la libertad de expresión cuando se trata de cosas con las cuales estamos de acuerdo. Pero lo que hace falta es respetar el derecho de expresar cosas con las cuales no estamos de acuerdo. Esto es la libertad de expresión. He visto videos horribles que me disgustaban, como por ejemplo la película Pulp Fiction. Fue muy célebre, pero por su violencia me disgustó. No habría ido a ver esa película si hubiera sabido cómo fue. Pero no estoy por la censura de tales películas. Tenemos que respetar la libertad de expresión de los demás, hasta de la violencia odiosa. Otra película que evité ver porque difunde un miedo, un terror horrible fue Ajeno. Afortunadamente vi un libro gráfico que presentaba la misma historia, el mismo cuento, pero con menos poder de terror, entonces sabía no verlo, sabía no ver la película. Pero cuando se acepta una medida de censura, resulta más fácil proponer y justificar, según dicho, otras medidas de censura. Hasta la censura como obstáculo a compartir copias. Hasta la censura de las ideas que a los elegidos no les gustan y suelen mentir para generar excusas para censurar esas ideas. Pero no solo en los estados evidentemente tiránicos como Rusia, China e Irán imponen censura de la red. Finlandia en 2006 impuso censura a la red, ordenando a sus proveedores de servicio Internet que bloquearan acceso a varios sitios según la ley, fue de pornografía. Un finlandés, decidió hacer una investigación de la práctica de censura. Obtuvo nombres de sitios quizás bloqueados e
probaba todos los sitios, hizo una lista de los sitios bloqueados y la publicó en su sitio, en una página de periodismo. Bloquearon acceso a su sitio también. Demandó al Estado por eso y perdió. Hace pocos años, el Tribunal Supremo de Finlandia falló que la ley, aunque no mencionaba la censura del periodismo, autorizaba la censura de su página. Solo desde Finlandia. Desde Chile es accesible. No lo ha actualizado. Describe la censura finlandesa de 2007, pienso. Pero demuestra hasta qué punto puede fácilmente ir la censura en un país supuestamente libre. Pero muchos países han ido más allá. En Turquía y en Inglaterra, el Estado ha impuesto la elección entre varios niveles de censura, prohibiendo el acceso al verdadero Internet. En Inglaterra, una conexión a Internet viene por defecto con la censura máxima. Si tienes el dinero para tu propia línea, puedes elegir menos censura. Pero si no tienes dinero, si tienes que usar la biblioteca pública o sitios de acceso público, se te impone la censura máxima. Otra amenaza a nuestra libertad está en los formatos que restringen la informática de los usuarios. Muchas aplicaciones escriben los datos del usuario en un formato secreto para que el usuario no pueda usar sus datos en otro programa. Es un tipo de los grilletes digitales. Se encuentra, por ejemplo, en AutoCAD, pienso que en unos programas de contabilidad. También usan frecuentemente los formatos secretos para la distribución de obras, para restringir a los usuarios en su uso de sus propios archivos. Hasta emisores públicos, como la televisión pública de Italia, transmite sobre Internet en formatos secretos para restringir a la gente. Y en otros países también. Pienso que la BBC hace igual, pero no estoy seguro. Evidentemente, por tu libertad no debes mirar esas emisiones. Otra amenaza a nuestra libertad, otras 3 amenazas vienen de los servicios en el Internet, usualmente los servicios web. Hoy en día hay 3 amenazas a la libertad. Una es que frecuentemente ponen programas en las páginas web. Estos programas suelen ser escritos en el lenguaje JavaScript, que no es un detalle sin importancia real, pero sirve para identificar de qué programa se trata. Entonces, es la amenaza de programas privativos en JavaScript en las páginas web.
por tu libertad no debes ejecutarlos. Pero los navegadores suelen aceptarlos, instalarlos y ejecutarlos sin decirte. Entonces, silenciosamente están instalando y ejecutando programas privativos. Hemos desarrollado el programa libre un añadido para Firefox que analiza todos los programas en JavaScript que intentan instalarse en tu navegador para determinar cuáles son triviales y cuáles son libres. Un programa es libre si viene con código fuente y lleva una licencia libre. Este punto se aplica a un programa escrito en JavaScript como a cualquier otro programa. Entonces, el programa puede ser o trivial o libre. En estos casos, LibreJS lo permite ejecutar. Pero si un programa no es ni trivial ni libre, LibreJS lo bloquea y advierte al usuario por la pantalla que esta página contiene programas privativos bloqueados. Hace una cosa más, busca en las páginas del sitio cómo y dónde quejarte a la gestión del sitio. Entonces puedes quejarte muy rápidamente porque el trabajo principal es buscar cómo y dónde. LibreJS lo hace por ti. En un minuto puedes enviar una queja y es muy útil que lo hagas. ¿Cómo vamos a convencer a la gestión de muchos sitios que no exijan la ejecución de software privativo para ver y usar sus sitios? Pero primero hace falta no poner enlaces a los sitios que no funcionen. Pero otra amenaza de los sitios web está en que acumulan nuestros datos o los datos de los usuarios. No debería decir nuestros porque no los uso. No les doy mis datos. Muchos sitios web espían a los usuarios. Por ejemplo, Facebook espía a todos los usuarios del web a través de los botones like. Si tu navegador te muestra un botón like, significa que Facebook está espiándote, aunque no tengas cuenta de Facebook, aunque no seas usado de Facebook. Facebook no tiene a usuarios sino a usados. Pero aunque no seas usado de Facebook, Facebook sabe que tu máquina está visitando esa página. ¿Cómo? Porque si la página contiene un botón like, para mostrar el botón, tu navegador tiene que comunicarse con el servidor de Facebook pidiendo la imagen del botón. Y según el protocolo HTTP, el navegador dice al servidor de Facebook, es para esta página. Entonces Facebook sabe que tu computadora ha visitado esta página. No debería saberlo. Es una injusticia. Entonces nuestro navegador IceCat evidentemente es una versión modificada de Firefox, por eso lo llamamos IceCat. Bloquea los botones like y muchísimos sistemas de seguimiento de los usuarios. Bloquear el seguimiento y el espionaje a los usuarios es nuestra prioridad en el desarrollo de IceCat. Pero ahora no hablo del
del espionaje, sino de la acumulación de datos personales. Muchos sitios web te invitan a dar tus datos personales, hasta rehúsan funcionar sin tener tus datos personales y así te espían. ¿Qué harán con tus datos personales? ¿A quién los mostrará? ¿Al Estado americano quizás? ¿Quién sabe? Emplean un término de confusión, la nube. No hay nube, sino las computadoras de otros. Nunca estás haciendo nada en la nube. Es un término para cerrar los ojos. Lo que haces es usar de varias maneras las computadoras de otros. ¿Pero de quiénes? ¿Para qué? ¿Dónde están? Para juzgar esa actividad, ese modo de uso, tienes que saber las respuestas. Pero quieren que no prestes atención a tu seguridad informática. Quieren que uses cualquier cosa como lo propongan, y por eso usan ese término cloud. La nube está en la mente del usuario confundido. Entonces hay que prestar atención cuando un sitio te pide transmitirle datos personales o tus archivos o cualquier cosa. Puedes hacerlo bastante seguro si encriptas el archivo o un archivo si quieres transmitir 100 archivos, puedes poner todos los 100 archivos en un archivo combinado, luego encriptar el archivo de manera que el sitio no pueda ver ni los nombres de los archivos individuales. No sé traducir bien la palabra inglesa archive, porque no es un file. ¿Cómo se dice? Archivo. Pero archivo también significa a file. Se usa en las dos formas. Se usa de ambas formas. Pero ¿cómo hacer la distinción? Porque en este momento tengo que hacer la distinción. Fichero significa ¿qué? Pero no es una base de datos. Hay programas para poner muchos archivos dentro de un archive. Archivos históricos. No es histórico. ¿Qué? No es un repositorio. Se hace en tu computadora, por ejemplo, con el programa TAR. Pero no es comprimir. La compresión es otra cosa. Un archivo TAR no implica compresión. Puedes comprimirlo también, pero es... Empaquetar, sí, puedes empaquetar varios archivos para tener un solo archivo con el contenido de todos. Luego puedes encriptar el archivo empacado y subir este archivo encriptado, empacado, a un sitio. Así, el sitio ni siquiera puede ver los nombres de tus archivos originales, porque están encriptados en el paquete. Solo así es recomendable subir tus archivos a cualquier sitio. Entonces, no se debe usar Google Docs, no se debe, pero hay otro motivo. No funciona sin ejecutar un programa privativo en JavaScript. Si funcionara sin software privativo, se podría usar para publicar algo.
Si quieres publicarlo, no es secreto. Todo el mundo puede verlo, entonces, ¿cómo no? No estoy en contra de publicar lo que sea, si realmente quieres publicarlo. Pero si es algo privado, algo que no quieres publicar, no debes confiarlo a Google Docs ni a Dropbox, ni a nada. Porque en cualquier caso, ese sitio sabrá lo que haces. Y no debería saberlo. Entonces, si alguien me propone colaborar por Google Docs, le digo, no puedo. Es imposible. Primero, requiere software privativo. Segundo, no respeta nuestra privacidad. Busquemos otra medida, otra manera. Otra amenaza en los sitios web que es bastante oscura, que la gente suele no comprender, es el peligro de confiar tu actividad informática al servidor de otro. Cuando lo haces, ahora tengo que sentarme. Si confías tu actividad informática al servidor de otro, pierdes el control de la actividad. Es como si usaras un programa privativo para hacerlo. ¿Por qué importa el control del programa que usas? Es para tener el control de la informática que hace. Mereces control de tus actividades informáticas. Entonces, si haces las actividades informáticas con tus copias de los programas, tienen que ser libres. Pero si confías una actividad informática al servidor de otro, pierdes el control en cualquier caso. Es el dueño del servidor que tiene el control de esta actividad y no tú. Entonces, esa práctica se llama el software como servicio o el software como servicio, porque es un vicio. Es el equivalente de usar un programa privativo. Considera, hay una actividad informática. Si la haces en tu computadora con tu copia de un programa privativo, pierdes el control de esta actividad. Se hace en tu computadora, pero no puedes decidir qué hace, ni cómo. Entonces pierdes tu libertad. Pero si confías la misma actividad al servidor de otro, se hace dentro de su servidor con los programas que él haya elegido. Copias que le pertenecen, no a ti, sino a él. Y no puedes ni verlas ni tocarlas, entonces no tienes control de lo que hacen. Él tiene el control, no tú. Son dos caminos al mismo destino injusto. Entonces hay que rechazar ambos. Hay que rechazar los programas privativos y el software como servicio para mantener tu control de tu informática. Pero el software como servicio es el equivalente de usar un programa privativo, pero es peor aún. Para usar el software como servicio, el usuario tiene que enviarle al servidor todos los datos pertinentes. Entonces el servidor le espía. ¿A quién mostrará estos datos? ¿Al gobierno estadounidense? ¿Al gobierno chileno? ¿Al gobierno chino? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el más peligroso para ustedes? Sí, exacto. Entonces,
es el espionaje del software como servicio. Pero otra maldad, como he dicho, varios programas privativos tienen puertas traseras universales por las cuales alguien puede imponer cambios de software a distancia, cambiando cómo se hace la informática del usuario sin pedirle permiso de cambiarlo. Pero con el software como servicio, el dueño del servidor en cualquier momento puede instalar otros programas en su servidor. Es su computadora. Debe tener este control sobre su computadora. La injusticia comienza porque su computadora hace tu informática. Entonces, el control justo sobre su servidor le proporciona el control injusto sobre tu informática. Es el equivalente de una puerta trasera universal. Puede cambiar cómo se hace tu informática sin pedirte permiso de cambiarlo. Entonces, el software como servicio es el equivalente por su estructura de un programa privativo con funcionalidades de espiar al usuario y una puerta trasera universal. Es el equivalente del malware privativo y por nuestra libertad tenemos que rechazarlo. Entonces son las tres amenazas de los servicios web. Pero hay servicios legítimos. No digo que todo servicio web sea malévolo, pero hay injusticias que evitar. Hay que considerar el escenario específico. Por eso el término nube, nube hipnótica, nube de gas hipnótica, hay que rechazar ese término. Cuando otro formula sus ideas en términos de la nube, rechazo sus términos, porque solo así es posible hacer las distinciones importantes para juzgar éticamente. Otra amenaza es de usar las computadoras para elecciones. No se puede confiar de una computadora para votar. Las computadoras para votar son para votar a la basura, porque ofrecen la posibilidad de robar elecciones privadamente sin posibilidad de comprobar los resultados. Una máquina clásica para votar acumula votos y por fin da totales, imposibles de comprobar. Exige una fe ciega a la computadora y a su programa. Pero no se debe. Los sistemas clásicos para votar con papel fueron diseñados para obstaculizar el fraude. Y no sé si en Chile es así, pero en mi país todos los partidos suelen enviar agentes al lugar de votación solo para observar, buscar evidencia de fraude. Porque una persona de inteligencia normal es capaz de comprender cómo funciona el sistema de votación, cómo aparecería el fraude. Y todo lo que hace, excepto el votante cuando marca su papel, se vigila. Entonces, para que nadie tenga la oportunidad de hacer fraude escondidamente. Es un sistema que intenta resistir
al fraude. Pero cuando totalizan los votos dentro de una computadora, nadie puede vigilar que actúe correctamente. Un experto puede estudiar el programa de antemano, pero no una persona ordinaria. No puede. Y si un equipo de expertos ha juzgado antes de la elección que el programa es correcto, ¿cómo sabes si el programa que ejecuta durante la elección es igual? Quizás alguien haya instalado otro programa cambiado para robar la elección la mañana y lo reemplazará por el programa correcto la noche después. Hay que votar con papel. Hay sistemas matemáticos propuestos para evitar algunos tipos de fraude. Quizás funcionen bien, quizás sean correctos, pero el sistema de votación es más amplio que esos programas. Un ejemplo, en 2014, en los Estados Unidos, en un lugar usaban máquinas digitales y el votante, después de presionar terminado, tenía que mirar otra pantalla resumiendo sus votos, pidiéndole confirmar. Pero muchos votantes no lo sabían y salieron antes de ver esa pantalla. Entonces, algún administrador entró para cambiar los votos, para poner votos a su partido, y fue detectado, quizás perseguido, lo que merecía, pero demuestra que es el sistema entero que tiene que funcionar seguramente, no solo el sistema de contar los votos. ¿Por qué ser animal de pruebas para un sistema electoral riesgoso? Si ese sistema funciona bien en un lugar durante 20 años, quizás sea adecuado. ¿Por qué correr el riesgo? Otra amenaza. Tengo sueñote. Otra amenaza a nuestra libertad es la guerra contra compartir. La tecnología informática digital es beneficiosa porque facilita la copia, manipulación y transmisión de datos, pero algunos no quieren que podamos aprovechar ese beneficio. Los grandes editores, es decir, la industria del derecho de autor, quieren negarnos el uso de nuestra informática. Ha llevado una guerra contra nuestra libertad desde hace décadas. Comenzó su guerra con la propaganda. Llamaban la práctica de compartir copias piratería. Llamaban a los que comparten piratas, como si compartir fuera el equivalente moral de atacar barcos. Pero no es así. Atacar barcos es muy malo, pero compartir es bueno. Entonces no se deben llamar por la misma palabra. Por favor, rechaza el término pirata para quien comparte. Rechaza el término piratería para compartir. Cuando me preguntan qué opino
de la piratería, contestó, atacar barcos es muy mala. Enviemos la armada. Cuando me preguntan qué opino de la piratería del cine, contesto, me gustó el primer Piratas del Caribe. Quiero demostrar de manera muy evidente y graciosa mi rechazo de su término de propaganda. Pero si hubieran hecho únicamente la propaganda, no sería una guerra, tienen derecho de presentar su punto de vista. Pero no pararon allá. Comenzaron a desarrollar los grilletes digitales para convertir nuestra tecnología de nuestros servidores, de nuestros sirvientes a nuestros guardias de prisión. Fue corromper los productos tecnológicos disponibles. Hacían grandes conspiraciones para hacerlo. Cada sistema de grilletes digitales normalmente requiere una conspiración de varias empresas. Por ejemplo, los DVDs fueron el resultado de una conspiración de empresas técnicas y empresas de edición, y no esconden sus conspiraciones, las admiten, pero porque saben que son más poderosos que el pueblo, que pueden imponer su voluntad a los estados. Pero algunos desarrollaban programas para romper los grilletes. Entonces compraban leyes criminalizando la práctica de romper los grilletes y los productos para hacerlo. Entonces nuestros estados, adoptando tales leyes, toman el partido de las empresas contra el pueblo, traicionan sus países. El primero fue el gobierno de los Estados Unidos, el primero a traicionar su pueblo así. Luego la Unión Europea, luego otros como Panamá, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Colombia, pero sabemos que Colombia es un gobierno títere de los Estados Unidos. Evidentemente, la democracia, para recuperar la democracia, tenemos que elegir oficiales que no aceptarán las órdenes de los Estados Unidos para atacar a su pueblo. Hay que eliminar esas leyes, hay que denunciar los tratados que las imponen, hay que poner fin a la TPP. La TPP no sabemos de hecho qué hará porque todo es secreto, pero según los filtrajes parece que impondrá leyes más duras e injustas de derecho de autor. Pero no han parado en esto. También han atacado las redes de compartir par a par con leyes que acaban con el principio básico de la justicia. Es decir, ningún castigo sin proceso justo. Pero en varios países han adoptado leyes
para castigar a los acusados de compartir sin proceso, sin probar, sin demostrar que lo han hecho. No hace falta demostrar, la mera acusación basta para castigar. Evidentemente establecen la dictadura de la industria del derecho de autor, pero van más allá. En Japón han impuesto un castigo de 2 años en la cárcel por bajar una copia no autorizada del Internet. Subir una copia lleva la pena de 5 años. Y si esto no basta para que la gente cese de compartir, supongo que fusilarán a la gente por compartir, porque las empresas que ganan dinero por la distribución de obras publicadas quieren restringirnos, cueste lo que cueste a nosotros y a la democracia y la libertad. Hay que acabar con esa guerra injusta, no solo sus medidas crueles e injustas, sino a su objetivo también, porque no es por casualidad que imponen siempre leyes y medidas más crueles y draconianas. Es porque compartir es bueno, la gente quiere compartir, y con la tecnología digital honesta, compartir es fácil. Entonces la gente comparte. Únicamente con medidas crueles y draconianas es posible hacer que la gente cese de compartir. Entonces, naturalmente propondrán e impondrán medidas siempre más crueles. Hay que rechazar no solo las medidas, sino su objetivo. Hay que legalizar compartir. Pero las empresas dirán, pero si compartes, robas a los artistas. Pero es falso, porque esas empresas han robado todo a los artistas. No les ha dejado nada para nosotros para robar. Con unas excepciones, las grandes estrellas pueden ganar mucho, pero son pocas. Muy pocos artistas son estrellas. Los demás ganan muy poco por el sistema actual. Entonces, ¿cómo ganan realmente? Vendiendo mercancías en sus conciertos, por ejemplo. O pidiendo donaciones por sus sitios web. Es decir, que el sistema actual cumple muy mal con su objetivo de apoyar a los artistas. Entonces, estoy en favor de apoyar a los artistas, pero no por medidas crueles y draconianas, no por la injusticia de prohibir compartir. Entonces propongo otras maneras, otros sistemas nuevos para hacerlo. Primero hay que reconocer que no hay nada malo en vender copias. Estoy en favor de vender copias. No hay nada malo en cobrar admisión a una presentación. No propongo eliminar esa práctica. Pero si queremos que los artistas ganen más, propongo 2 sistemas más. Un sistema funciona a través del Estado. El Estado puede tener una suma de dinero para repartir entre los artistas cada año.
según su éxito. ¿Por qué según su éxito? Porque el sistema actual pretende hacerlo según el éxito de cada artista. Lo guardo en espíritu conservador. Pero habrá que medir el éxito de cada artista con sondeos o contando la frecuencia de compartir sus obras en las redes públicas de compartir. Luego, con una medición de éxito de cada artista, cuánto dinero recibe. La idea obvia es darle una fracción del dinero total en proporción lineal a su éxito. Pero ese sistema no funcionaría bien porque una estrella puede tener muchísimo más éxito que un artista bueno, capaz y apreciado. Quizás 1000 veces más éxito. Entonces, con la proporción lineal, recibiría 1000 veces el dinero. Así, casi todo el dinero sería para las pocas estrellas y el sistema usaría mal nuestro dinero. Propongo entonces calcular la raíz cúbica del éxito de cada artista. ¿Por qué la raíz cúbica? Porque tiene esta forma. Sigue creciendo, pero siempre más lentamente. La raíz cúbica de 1000 es 10. Entonces, si la estrella A tiene 1000 veces el éxito del artista apreciado y capaz B, A recibiría 10 veces el dinero de B, no 1000 veces, sino 10 veces. Es decir, que la raíz cúbica transferiría la mayoría del dinero de las estrellas a los artistas de éxito mediano, donde más apoyo serviría muy bien. Más apoyo para ellos cambiaría algo. Ya no tendrían que trabajar en otra cosa. Podrían dedicarse totalmente a su arte. Eso es apoyar las artes. No estoy de acuerdo con compensar ni remunerar a los artistas. No en este caso. Sí, hay un caso en el cual tienes que compensar a un artista. Si destruye su estudio, ¿cómo se llama donde trabaja un artista? He olvidado la palabra. Hay una palabra para eso. ¿Taller? ¿Un estudio de grabación? No de grabación. Taller quizás. Taller. Pienso que hay otra palabra que he olvidado. Si destruyes su taller, le debes compensación por el daño que has hecho. Hay un caso en el cual tienes que remunerar a un artista. Si contratas con él que haga un trabajo por ti y lo haga bien y entrega su trabajo, tienes que pagarle. Eso sería remunerar su trabajo. Pero solo ver y apreciar una obra no te impone ninguna deuda hacia el artista. Pero es bueno apoyar el trabajo de los artistas porque eso es apoyar las artes. Si queremos tener bellas artes, tenemos que apoyarlas de alguna manera. Entonces, por eso propongo este sistema de apoyarlas con nuestro dinero por el Estado. Pero propongo otro sistema también que funcionará con pagos voluntarios. Si cada dispositivo para reproducir una obra tiene un botón para enviarle algún dinero al artista, podrías enviarlo o no, como quieras. Será de tu elección. Y
según lo que propongo, si no le envías dinero, nadie te presionaría ni te castigaría, pero si le envías dinero te sentirás bien. Entonces, si puedes, le enviarás dinero. Enviarás quizás, este pago debe ser pequeño. Habrá una suma óptima para maximizar el total enviado a los artistas diariamente. Si la suma es muy grande, pocos enviarán dinero. Si la suma es muy pequeña, muchos enviarán dinero, pero se sumará a poco. Entonces, habrá una cantidad para maximizar el total enviado. No soy economista, no puedo estimar esa cantidad, pero adivino que sea algo pequeño. Quizás aquí 50 pesos, pero veremos. Y variaría según el país. Más rico el país, más grande puede ser la suma enviada. Pienso que cada uno de ustedes podría enviar 50 pesos diariamente sin echar de menos el dinero gastado así. Pero hay gente que no, hay pobres que nunca deben dar ningún dinero a los artistas y está bien que no lo den. Hay bastante gente no pobre que querrá enviar dinero a los artistas. De hecho, los pagos voluntarios ya funcionan. Hay muchos artistas que piden donaciones por sus sitios web y reciben donaciones, no tan pequeñas. Es imposible darle 50 pesos. Los sistemas actuales no funcionan para eso. Pero piden donaciones mucho más grandes, como de $20 o $200. Pueden tener varios niveles y para cada nivel de donación ofrece algún regalo en cambio. Y funciona. El crowdfunding también funciona, es un tipo de pago voluntario. Demuestra que sí funciona, pero involucrando a más donadores funcionaría mejor. ¡Qué sueño tengo! Hay una amenaza más. El hecho de que en el Internet, en el mundo virtual, no tenemos derecho de hacer nada. Si tienes un mensaje para el público, puedes escribirlo en un letrero y pasear por la calle mostrando tu letrero a la gente. No necesitas la colaboración de ninguna empresa para hacerlo, porque es tu derecho. No necesitas la colaboración de una empresa para salir a la calle, ni para hacer un letrero. Si quieres solicitar donaciones para tu causa, puedes andar con una caja o con una lata solicitando dinero. No hace falta ninguna empresa de pagos. Para hacer tales cosas en el Internet, solo puedes hacerlas con la tolerancia de unas empresas. Para mostrar un mensaje necesitas la colaboración de un proveedor de acceso, de un registro de dominios y de un servicio de hospedaje. Y cada empresa puede retirar su servicio arbitrariamente.
porque cada empresa escribe sus condiciones de servicio y juzga si violas sus condiciones, y si juzga que las has violado, puede cortar tu servicio en el momento. Esto hay que cambiar. Hay que establecer condiciones legales para cualquier tipo de servicio, para que el proveedor de servicio no pueda decidir cortarte el servicio porque no le gusta lo que dices, o porque algún oficial presiona al servicio con impedir su negocio. Vi este asunto por cuando el gobierno de los Estados Unidos intentó expulsar Wikileaks del Internet. No por proceso legal, porque no había justificación. Wikileaks, según parece, no había cometido ningún delito. Fue una actividad legal de periodismo. Pero no le gustó a los Estados Unidos, entonces comenzaba una campaña de presión a las empresas cuyo servicio Wikileaks usaba. Por ejemplo, Wikileaks había alquilado un servidor virtual Amazon. Pienso que no debemos comprar nada desde Amazon porque tiene prácticas horribles. Véase stallman.org/Amazon por una gran lista de males. De todos modos, Wikileaks tenía un servidor virtual Amazon, pero un oficial amenazó a Amazon. Amazon juzgó entonces que Wikileaks violaba las condiciones de servicio publicando un documento al cual no tenía permiso bajo el derecho de autor. No es correcto. Un documento que había recibido por actos ilegales de otros, es decir, de Chelsea Manning. Entonces Amazon restringía el periodismo privadamente. Luego los Estados Unidos eliminaron muchos nombres de dominio de Wikileaks. Luego presionaron a las empresas de pagos, de las cuales Wikileaks dependía para recibir su apoyo desde los donadores. Luego una empresa en Islandia ofreció aceptar donaciones para Wikileaks. Visa y Mastercard cortó pagos a esa empresa. Demuestra el poder de esa campaña de intimidación. Pero luego se paró porque, según la ley de la Unión Europea, empresas como Visa y Mastercard, que tienen una gran fracción de un mercado, no pueden cortar servicio a nadie sin justificarlo legalmente. Entonces la empresa demandó y ganó, y tuvieron que restablecer su servicio hasta para poder aceptar dinero para Wikileaks. Es un ejemplo de lo que hace falta. Para todos los servicios importantes y usuales para hacer cosas importantes en la red, hace falta establecer que la empresa misma no juzga
quien viola o no sus condiciones, ni las condiciones mismas. No sé cómo es aquí, pero en Boston, si el dueño de un apartamento quiere expulsar a los arrendatarios, no puede decidir, tiene que ir al tribunal y presentar motivos legales para hacerlo, y el juez decide. Y el dueño no puede poner en el contrato las condiciones que quiera, porque la ley dice cuáles pueden ser las condiciones. Hay condiciones legítimas aceptadas, y cualquier otra condición es ilegal y no tiene valor. Entonces, si el dueño quiere exigir que nunca lleves pantalones, no puede. Puede ponerlo en el contrato y el juez dirá, esta condición es loca, no tiene valor, no voy a firmar una orden por eso. Debe ser igual con los servicios para actuar en el mundo virtual. Entonces, ya es tiempo para la subasta, pero primero quiero informarles de dónde conseguir información adicional sobre el software libre. Tenemos los sitios gnu.org y fsf.org. En gnu.org hay la carpeta distros para información acerca de qué distros son libres y qué distros no. Hay también licenses para toda la información acerca de qué licencias son libres y cómo usarlas y cuáles no son libres, y recomendaciones para elegir la licencia para tu obra. Hay también la carpeta Philosophy para decenas de artículos sobre varios puntos éticos, políticos o filosóficos acerca del software libre. Hay la carpeta GNU para la historia del sistema GNU y nuestro movimiento y por qué no llamarlo Linux. Hay también gnu.org/help para la lista de maneras de ayudarlos. Hay más maneras de lo que presenté en mis transparencias. Hay también fsf.org que tiene recursos útiles, campañas de presión política, nuestra tienda, cómo hacerte miembro de la FSF, pero también tienes la oportunidad de pagar la cuota anual aquí en efectivo porque estoy aquí. Entonces, la subasta. Este es un adorable libro, La introducción a programar en Lisp dentro de Emacs. Es un libro para comenzar la programación, porque el camino más fácil para comenzar la programación es este. Si sabes editar con Emacs, Emacs ofrece un ambiente muy fácil para desarrollar programas útiles con los cuales editar. Puedes escribir programas, hasta pequeños programas pueden facilitar la edición con Emacs según tus preferencias, tus maneras de editar. Y desarrollando pequeños programas útiles ofrece mucho incentivo para continuar.
También es una manera de aprender el lenguaje de programación, el más poderoso y elegante, Lisp. Si no conoces Lisp, no sabes qué falta en los otros lenguajes, porque es fundamental. Una vez conociendo Lisp, verás en los otros lenguajes que no son adecuados. Qué tonto es omitir el poder de Lisp. Entonces, voy a subastarlo al beneficio de la Free Software Foundation. Si lo compras, puedo firmarlo. Cuando ofreces, por favor, agita la mano y grita la cantidad para que tome nota, porque tengo problemas de audición. Hay que gritar así. Podemos aceptar pago en efectivo o por tarjeta bancaria si puede hacer compras internacionales por teléfono, o por Bitcoin si tienes con qué hacer el pago aquí. También tendrás tiempo para ir a sacar dinero y volver mientras conteste preguntas. Tengo que comenzar por más o menos su precio normal, que es de 20,000 pesos. $30. ¿Se ofrecen 20,000? ¿Cuánto? Tengo 20, hay 22. Es una subasta, que es gracioso. Siempre, ¿cuánto? Tengo 22, hay 24. 24. Tengo 20, ¿cuánto? Tengo 30, hay 33. ¿Cuánto? Tengo 33, hay 36. 36 para este adorable libro. Tengo 33, hay 36. ¿Cuánto? Tengo 36, hay 40. 40, tengo 40. Hay 45. Quiero economizar nuestro tiempo avanzando. ¿Cuánto? 45. Tengo 45, hay 50. Hay 50. Se ofrecen 50 o más para este adorable libro, con adorables news como paréntesis en honor de Lisp. Se ofrecen 50,000 pesos. 50,000 pesos, ¿alguien? Última oportunidad para ofrecer 50,000 pesos para este adorable new. Última oportunidad para ofrecer 50,000 pesos o más a la Free Software Foundation para defender la libertad. Última oportunidad. 1, 2, 3. ¿Cuánto? Tengo 50,000. Hay 55. 55,000 para este adorable libro. 55,000 a la Free Software Foundation para defender la libertad. 55,000. Última oportunidad. 1, 2, 3. Vendido por 50,000. Venga, por favor. ¿Cómo quiere pagar? Tengo tarjeta. Ok, hay que escribir los datos de la tarjeta en papel y presentarme ambos. Mientras contesto preguntas.
Todavía tengo problemas de audición, entonces sí, lo que hace falta es guardar aquí el micrófono y que hagan una cola para preguntarme. No así. Guarde aquí el micrófono, aquí, y que vengan aquí para preguntarme. Pónganse en la cola. Este método es más eficiente y también, no en la silla, de pie aquí, haciendo la cola, también es más justa. Si te pones en la cola, tendrás tu turno. Hola y gracias por un montón de Sin información. agradecerme, no hay tiempo para eso. Ya mi pregunta igual es corta. Brevemente, directo al punto. ¿Cómo es el proceso para, si uno tiene un proyecto y lo quiere patentar de alguna forma? No sé cuál es el término. Las patentes no tienen nada que ver con eso. Es con la cosa de la licencia GNU. Es un malentendido de qué hacen las patentes. Una patente es un monopolio sobre una idea, no sobre un programa, no sobre ningún código, sino sobre una idea más o menos general. Entonces, y la patente prohíbe que otros implementen esta idea y es un desastre para la informática, porque para desarrollar un programa grande hay que combinar miles de ideas. Si el país tiene patentes informáticas, cada una de los miles de ideas puede ser patentada, entonces prohibida de usar. Entonces, quien quiera desarrollar un programa grande se encuentra demandado bajo cientos de patentes y es imposible. Ya, pero liberar un proyecto en la licencia GNU, ¿cómo es el proceso? Es otra cosa. No tiene nada que ver con las patentes. Lo que hay que hacer es publicar el código fuente con noticias adecuadas en cada archivo de fuente, diciendo, este es el derecho de autor de este archivo y publicamos este archivo bajo una licencia libre. Y tiene que mostrar qué licencia libre es. Cada licencia libre tiene su manera de indicar que el archivo lleva esta licencia. Hoy en día hay una práctica mala, confusa. Ponen en la carpeta un archivo que dice la licencia de estos archivos es eso. No es claro, es muy malo. Hay el riesgo de que el código se separe de la indicación de su licencia y los usuarios no sepan qué puedan hacer con eso. Por eso es importante indicar la licencia en cada archivo. Para más información, véase gnu.org/licenses. Hola, Richard. Conflicto de intereses. Por ejemplo, la censura de un Estado frente, por ejemplo, a un Facebook que roba información. ¿Cuál es tu perspectiva? Los estados no intentan protegernos de Facebook, del espionaje de Facebook. La Unión Europea, un poquito, pero solo unos pocos detalles del espionaje de Facebook. Entonces, pero es de todos modos, la reglamentación de servicios es una cosa y la censura de obras es otra cosa. Porque la censura se trata de bloquear obras o publicaciones. Un servicio es otra cosa. Un servicio es interactivo. Entonces hay que distinguir entre un servicio, por ejemplo, Twitter es un servicio, y las publicaciones hechas por los usuarios del servicio. Entonces,
reglamentar un servicio de tipo Twitter es una cosa y bloquear acceso a mirar los tweets de otros es la censura. Señor Stallman, mi pregunta va abarca cómo, si bien en la mayoría de las universidades e institutos profesionales... No oigo los consonantes que usted dice. Ok. Tiene que pronunciar con cuidado cada consonante como estoy haciendo ahora. Muy bien, señor Stallman. ¿Cuáles son las principales recomendaciones a nivel de escuela, instituto, incluso a profesores, para que podamos difundir el software libre? Hay que tener únicamente software libre en las clases y los laboratorios, excepto cuando se trata de hacer la ingeniería inversa. Hay que enseñar también los motivos éticos de esta política, es decir, no solo imponer la política como una orden sin motivo, sino de mostrar cómo apoya los derechos humanos esta política. También las escuelas deben apoyar la privacidad de los usuarios con la política de nunca dar ningún dato acerca de un estudiante a ninguna empresa, hasta crear una cuenta en nombre de un estudiante viola la privacidad del estudiante. No se debe. La escuela tiene que debe guardar internamente los datos sobre los estudiantes y solo ofrecer algunos datos bajo las normas legítimas. Por ejemplo, se suele publicar una lista de notas para unos usos, pero no, de verdad no publicar, solo dar la lista a algunos. Eso puede hacerse. Bueno, sobre el mismo tema que tú estás postulando desde la parte de tu concepción filosófica del concepto de la distribución del software libre, tú postulas que esto se tiene que hacer desde la base, desde el modelo educativo de un país en cuestión. Pero creo que estás obviando la parte de que el modelo educativo es por concepción una organización del Estado alineante para generar individuos que sean funcionales al sistema económico imperante. Entonces, sí, pero no debería ser así. Por lo mismo, desde esta perspectiva... No es la buena educación. Desde esta perspectiva, ¿cómo postulas tú que se podría llegar a masificar el concepto de la democratización? Esto no de la sé. información? Es decir, que cómo derrotar la plutocracia, esto no sé. Es lo que tenemos que hacer. Porque en teoría suena bien. Sabes que Piñera sigue intentando hundir todo Chile en Yankee Way, en el Yankee Way, y resistir no es fácil. Si tuviera una receta para ganar la lucha, sería el salvador del mundo. ¿Cómo las universidades que preparan gente para el mundo laboral, que van a trabajar para empresas, solo debe preparar a gente para trabajos éticos? El modelo educativo evidentemente hay muchos modelos de trabajo no ético, como por ejemplo la corrupción, que la universidad no debe enseñar. Hay también el robo. Es un modelo de trabajo que la universidad no debe enseñar. ¿Pero cómo se motiva a que una universidad...? No sé. Le toca a usted buscar ese modelo. Yo tengo dos preguntas. Una es en relación a información periodística como de whistleblowers. No oigo bien.
Tengo dos preguntas. Una tiene que ver con ciertos software que existen y se promocionan como seguros para transmitir información sensible, como por ejemplo Telegram. No lo conozco. ¿Telegram es un servicio de mensajería? No lo conozco. Ah, ok. Pero lo que puedo decir acerca de la comunicación privada es hay que encriptar el archivo secreto con software libre dentro de tu computadora. No se debe confiar a ningún servidor esa función. Luego puedes transmitir el texto o la obra secreta por cualquier manera hasta la máquina del destinatario, en la cual lo desencripta con software libre dentro de su máquina. Si el software de encriptación o de desencriptación viene del servidor, como en JavaScript, no es de confiar. Hola, soy Mauricio. En el sentido de compartir información, veo que preguntar primero si es cierto lo de la Deep Web, del porcentaje. No lo conozco. ¿Y se podría empezar a usar otro tipo de Internet fuera del Internet que hay para compartir? No sé, porque hay que comprender qué es el Internet. El Internet es un protocolo para juntar redes. Porque hay muchísimas redes. Esta universidad tiene más de una red, muchas redes. Algunas son redes de Wi-Fi, hay redes de cable, hay gateways para juntarlas y luego se juntan a otra red de larga distancia que se junta con otras redes. Hay millones de redes hoy en día en el mundo y todas saben funcionar como si fueran una sola red gracias al protocolo Internet. Entonces, ¿qué significaría tener otro Internet? ¿Cómo no son un solo Internet? No es posible. Gracias. Hola Richard, mi nombre es Hernán. Yo formo parte de una comunidad que propende o que impulsa la cultura libre. Se llama Juntos. Esa comunidad desarrolló... ¿Se llama qué? Juntos. ¿Cómo se escribe? Juuntos. Oh. No, entonces no Ubuntus. No. Qué alivio. Ya. Nosotros hicimos un fork de un CMS de Joomla y lo liberamos. ¿De un qué? ¿De qué? Nosotros hicimos un fork de un gestor de contenidos, de un software gestor de contenidos. ¿De contenidos? No comprendo. Un CMS. Joomla. Es un término que no uso porque no quiero llamar las obras como contenidos, porque desprecia las obras, las publicaciones. Aprecio muchas obras. No quiero despreciarlas, entonces no las llamo contenidos. Ok. Bueno, nosotros sacamos eso y lo liberamos, lo liberamos al público. Se llama Yocte el software. Perdona por la introducción, pero para hacerte la consulta acerca de tu opinión, porque hemos tenido... No tengo opinión. Espera, si el software libre se distribuye éticamente. No he terminado la pregunta. No he terminado, espera un poco. No hemos podido hacer que la comunidad sea más colaborativa, porque es internacional. No tengo consejos en eso. Yeah. Porque desconozco lo que hace su comunidad, como difiere de otras, a quién podría interesar. No soy capaz de juzgar esto, pero si supiera todo eso,
esto no implica que sabría cómo atraer a más gente. No, mi pregunta final es ¿cuál es tu experiencia con los países en Latinoamérica, como comunidades? Diferente en cada país. La cuestión es demasiado general porque no estudio ese aspecto de ningún país. Enfoco el asunto de la migración al software libre. Okay. Bueno, gracias. Evidentemente el Chile necesita un gobierno más de la izquierda. Hola Richard, bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad no para hacerte una pregunta, pero sí para dejar los invitados a asistir al Día del Software Libre que vamos a realizarlo el 3 de octubre en la Universidad Diego Portales. Más información se las voy a hacer llegar en un futuro, pero eso es. Gracias. Pienso que tengo que irme a dormir.